Saber qué opinan al respecto. Nos acompaña Héctor Mora, estudiante de Ciencias Políticas del ITAM. Héctor, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Nino, buenos días a toda tu audiencia. En efecto, el 7 de noviembre el jefe de gobierno electo, todavía Miguel Ángel Mancera, dijo que el próximo año vamos a tener reforma política del Distrito Federal, en un evento con todas las expresiones y todos los poderes, todas las expresiones de los diferentes partidos políticos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. La reforma política del Distrito Federal yo creo que es un gran pendiente, de muchos años. Los primeros intentos de impulsar una gran reforma del Distrito Federal, una reforma política, datan de hecho de tiempos de Camacho, de cuando estaba en el PRI y era... Él la impidió. Claro, de ahí parten Él y Manuel Aguilera impidieron que se llevara a cabo, y entonces Amalia García y uno que fue secretario de Turismo del PRD, ¿cómo se llama? Alejandro Rojas, que era del PRI, fueron a quejarse amargamente con Camacho, le dijeron que no se valía. De ahí parten los primeros esfuerzos por impulsar esta gran reforma política del Distrito Federal. Cuando hablamos de la reforma, se dice, los capitalinos son ciudadanos de segunda. Los capitalinos no están representados, no se encuentran debidamente representados. ¿Por qué? Los últimos proyectos de reforma política del Distrito Federal, al menos el del Partido Revolucionario Institucional, decía muy prudentemente: ¿por qué, si los estados cuentan con autonomía política, autonomía administrativa, con descentralización de la educación, de temas de presupuesto en los municipios, aquí en el Distrito Federal de delegaciones, por qué el Distrito Federal no tiene estos derechos que tienen los demás estados? ¿Por qué no se encuentran representados los capitalinos como se encuentran los otros ciudadanos de otros estados? Las otras entidades, exactamente, donde existe una estructura que no se presta al unipersonalismo con el que algunos delegados del Distrito Federal operan, por la existencia de cabildos, por la misma personalidad jurídica y política de los ayuntamientos que, tienen los otros 31 estados de la República. También nos acompaña Jorge Núñez, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Jorge, mucho gusto, bienvenido. Muy buenos días, Nino. Nada más una corrección, estudio en FES Acatlán, Ciencia Política. Como ya lo comentaba acá nuestro compañerísimo del PRIM, es un tema pendiente para todos los capitalinos, histórico, de trascendencia muy importante. El conflicto viene, yo creo, de allá, por las épocas de cuando Álvaro Obregón quería controlar el poder político que ejercía el Distrito Federal. Recordando un poco de historia, nosotros nos podemos ir a la época de la Guerra de Reforma y el estado que se buscaba. En ese entonces el Distrito Federal era considerado un estado, era el estado del Valle de México, y este estatus jurídico es abandonado por tener un control directo del poder que ejercía el Valle por Álvaro Obregón y por el conflicto político que se podía desarrollar hacia futuro. Como todos lo sabemos, en la ciudad se concentra no solo gran parte del ejercicio del poder político, sino, y yo quiero poner mucho énfasis en esto, gran parte del poder económico del país. Y ha existido un detenimiento constante sobre el ejercicio del presupuesto del Distrito Federal. Somos ciudadanos de segunda y también somos individuos de segunda porque económicamente somos tratados injustamente. Nosotros producimos gran parte de la riqueza nacional, somos el estado que más riqueza produce de todos los estados, y sin embargo en términos de repartición presupuestaria no es equitativamente tratado el Distrito Federal, ¿no? Y a pesar de eso, pues ahí más o menos estamos avanzando constantemente, pero es un tema que genera mucho conflicto en términos de la repartición del presupuesto y que yo creo es en donde hay que poner gran parte del énfasis, ¿no? Porque me parece que si bien todos los partidos políticos están con una voluntad política de tocar el tema, sobre todo por el interés de la autonomía municipal, es en donde yo veo que todos los partidos tienen gran interés, veo que el gran faltante sí es, el gran ausente sí es la repartición presupuestaria, ¿no? Me parece que juegan, pero puede ser muy débil este proceso si no tocamos el tema de la repartición presupuestaria. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Orlando Martínez, secretario juvenil de Acción Nacional en Gustavo Amadero. Orlando, mucho gusto. Muchas gracias, Nino, por la invitación. Gracias y buenos días a todos. Pues este tema de la reforma política creo que ha venido a traer nuevos bríos de unidad a todos los partidos políticos, porque todos convergemos en la idea de presupuestaria, dotar de mayor autonomía presupuestaria y a las equilibrios, ¿no? Exactamente. Equilibrios, y bueno, yo no, es el cabildo, ¿no? yo no me iría tanto a ciudadanos de segunda. Yo creo que podemos
ser un poco, bueno, no somos de segundo, digo, al final del día, la ciudadanía, somos una ciudadanía moderna, y debo reconocer que también en la ciudad se ha dado apertura a esa modernidad tanto ideológica y pues una modernidad en infraestructura real, que creo que con la reforma política podríamos incluso avanzar un poco más. Creo que con la autonomía en el tema del presupuesto, las mismas delegaciones, incluso que no sean del mismo partido que está en el poder, como es el PRD en el GDF, y pues otros partidos como es al día de hoy Acción Nacional, que conserva 2 delegaciones, y que a partir perdón, me estoy equivocando. Conservamos una. Licenciado, mira, mucho gusto, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto verles a todas y a todos por aquí. No estoy de acuerdo con ¿En qué? No estoy de acuerdo con que somos ciudadanas y ciudadanos de segunda. Sí estoy de acuerdo en que hay una deuda política, social, lo mencionábamos también jurídica, de las reformas constitucionales, pero pese a todo ello, porque debemos reconocer quiénes han sido también factores en que esto se haya bloqueado, detenido en algún momento, y sí tiene que ver con que si la derecha hubiera gobernado la ciudad, pues desde cuándo hubiera pasado, porque tiene que ver con muchos equilibrios federales, no solamente de las fuerzas políticas que convergen en la Ciudad de México. Y es la posibilidad de aspirar, de arribar a que la ciudadanía tenga el pleno goce y el ejercicio de sus derechos. Pero pese a ello, ya hay algunos que gozamos con el carácter de universalidad, es decir, pese a todos los conflictos políticos y que ahora nuevamente el jefe de gobierno electo, Miguel Ángel Mancera, vuelva a poner el tema como una de las prioridades en su gestión, en su gobierno, arribar a la reforma política del Distrito Federal, debe reconocerse que pese a toda la deuda política que tenemos con la sociedad y con la ciudadanía, el Distrito Federal tiene a las y los ciudadanos, con este carácter que necesitamos otra figura constitucionalmente, pero tiene a las y los ciudadanos con mayor goce de servicios, de derechos y de libertades. Entonces, aspirar a la reforma política todavía es arribar a más, y ahí es cuando creo que sí hacemos un buen uso del término del progresismo, de poder adquirir ciertos derechos y aún aspirar todavía a más y a la garantía de Esto lo ellos. impidió tu amigo y buen compañero Manuel Camacho Solís. Pero bueno, tenemos muy claro cuál fue el estatus de la reforma política en el Distrito Federal en la era del departamento del Distrito Federal. De la regencia capitalina. De la regencia capitalina. La gloriosa regencia capitalina. Muy bien, también el día de hoy nos acompaña Edgar López, estudiante de Odontología PES Iztacala. Edgar, mucho gusto, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Dino, muchas gracias. Bueno, con respecto a esto de la reforma política aquí en el Distrito Federal, yo creo que sí hay puntos pues medulares que se deben tratar, ¿no? Y bueno, que son importantes para la sociedad en general. Entre ellos está la representatividad que pueden llegar a tener y necesita tener el ciudadano real. O sea, sentirse representado por aquellos que están ocupando los cargos públicos, porque sí dice demasiado, ¿no? Si podemos ver algo en la ciudad, es marginación y rezago. O sea, en muchas zonas, especialmente en la zona periférica del Distrito Federal. ¿Tú qué delegación vives? Yo vivo en la Miguel Hidalgo en ese momento, pero también estuve viviendo un tiempo en la delegación Cuauhtémoc. Sí. Y pues hay sin fin de lugares, ¿no? Ciudades perdidas, ¿no? Donde es palpable la desigualdad. Como lo comentaba Jorge hace un momento, ¿no? Sí, yo sí creo que es cierto esto de los ciudadanos de segunda, ¿no? Sí, es cierto también que las zonas fabriles... Si se logra la reforma política del Distrito Federal, ¿vamos a ser de primera todos? Debería. O esa debería ser la pugna que se debe tener, ¿no? Bueno, yo creo que esa debería ser la pugna, ¿no? Que los ciudadanos puedan adquirir esos derechos y ser parte y ser escuchados realmente, representados, ¿no? Entre otras cosas, creo que también es importante esto, ¿no? El asunto que, por ejemplo, en los procesos electorales solamente elegimos los que los partidos políticos nos ofrecen. Los que ellos ya decidieron que pueden competir son los que pueden llegar a... Capotzalco y de Relaciones Internacionales PES Zacatlán. Per, mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias, señor, y hola a todos. Mira, hay algo que me parece muy interesante de esta mesa, que de verdad pocas veces se ve, ¿no? Hay mucho acuerdo.
En este caso puedo yo repetir lo mismo que todos dicen, que es necesario, que bla, 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 pero en cuanto a lo de la ciudadanía, nada más me parece que sería necesario aclarar. O sea, este tipo de ciudadanía que se marca como ciudadanía de segunda es con respecto a que hay derechos que están en las demás entidades que como tal no tenemos en la ciudad, ¿no? Una ironía totalmente, ¿no? Si notamos la realidad tanto de todo el país y la comparamos para la ciudad. El punto aquí, para no retornar a lo mismo que ya dijimos todos, a mí lo que me da miedo es que cuando hay tanto acuerdo, hay que repensarlo, ¿no? O sea, siempre cuando hay tanto acuerdo en un solo tema, siempre hay que irnos a los fondos y ver qué es lo que está sucediendo. ¿A qué me refiero? Sí es importante, sí era una reforma necesaria, sí es algo que está urgente en la agenda, pero entonces a lo que me enfocaría yo en este momento sería ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tantos intentos? ¿Por qué ahora? Y bajo toda la estructura que estamos viviendo, ¿no? O sea, el momento... Cambió el país, cambió la ciudad. Yo veo que de aquí a 11 días, Nino, la situación está un poco, digamos, opaca. No sabría ver qué va a pasar dentro de 11 días. Y me parece curioso un tema tan importante que se esté tomando, que haya tanto acuerdo en un momento tan coyuntural como este. Bueno, Entonces, si observamos en el pasado, todo el mundo estaba en desacuerdo y nunca jamás se pudo definir exactamente lo que queríamos. Claro, pero ahora todos dijeron sí. Claro, y es impresionante, ¿no? Y es un buen trabajo, pero ahí es donde te digo, o sea, nada más sería revalorar y reconsiderar qué es lo que está sucediendo y por qué hay tanto acuerdo. Porque realmente, Nino, o sea, yo no voy con ninguno de los partidos, ¿no? Y ahí es donde yo digo, realmente unos son todos. Y te puedes ir hacia un lado. ¿Es la partidocracia? Así es. Entonces, mira, yo lo único que considero es, ok, es necesario y todos estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen, era necesario, totalmente. Pero ¿por qué ahora? ¿Y por qué están que realmente la partidocracia, sobre todo en el DF, es una élite impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y esto sería lo que nos tendríamos que plantear. ¿Y qué tanto el beneficio de esta reforma política va a ser para los ciudadanos, para subir, digamos, esa categoría de ciudadanía a una de primera? Y no para los funcionarios o servidores públicos. Exactamente. Entonces, eso sería lo que a mí me interesaría como más comentar, más que ir allá de decir que todos aceptamos que es correcto, ¿no? También nos acompaña Fernanda Vallardo, ella es estudiante de Ciencias Políticas y Economía del ITAM. Fernanda, mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias, Nena, buenos días, gracias por la invitación. Yo creo, la verdad, que más que miedo por los acuerdos, deberíamos alegrarnos. Efectivamente, después de 16 años no se hace una reforma de esta envergadura en el DF, pero a mí me da mucho gusto que todos los partidos se hayan puesto de acuerdo y que le quieran entrar en serio a hacer una reforma. Por mi parte, creo que hay unos puntos que son súper considerables. ¿Cuáles? Adicional a todo lo que ya comentaron, yo no creo tampoco que haya como ciudadanos de segunda, ¿no? Creo que es una mera definición. Efectivamente, nos hace falta tener muchos más derechos que tienen definidos en otros estados los ciudadanos que habitan ahí, pero pues no creo que seamos ciudadanos de segunda, eso por un lado. Dos, sí creo que hay una urgencia, sobre todo en el tema presupuestal, pero porque a los individuos que vivimos en el DF nos debería importar el tema del acceso y de la transparencia de esos recursos. Entonces, yo creo que esa es una parte fundamental que le tienen que entrar y que se debe de legislar. O sea, si vamos a tener entonces autonomía y mucha más soberanía y libertad y vamos a poder ejercer los presupuestos de una mejor manera, sí me parece que tiene que ir muy de la mano con el tema de la transparencia. Ahora, también facultar a la Asamblea Legislativa como un órgano que pueda ser iniciador de propuestas y de leyes, también creo que esto es muy importante porque no están a la misma, ¿no? Ni a la par de un congreso de cualquiera de los estados. Cada vez ¿no? que presentan una iniciativa les dicen que pues ellos no tienen por qué hacerlo. Claro, porque ellos no tienen, exactamente. Entonces, creo que este punto es fundamental, ¿no? Tenemos que hacer que esta asamblea se constituya como el Congreso del Estado, ¿no? Digo, de entrada facultar al Distrito Federal como el Estado número 32, ¿no? Pero además facultar a este Congreso para que entonces ellos también puedan ser iniciadores de nuevas leyes y de nuevas propuestas. El Estado de México, el Distrito Federal creo que es un caso sui generis en muchas cosas, ¿no? Y creo que se tienen que legislar particularidades, ¿no? Vivimos en una realidad muy diferente a la que se vive en otros estados. Entonces, si no tenemos un Congreso que tenga poderes
para hacer nuevas leyes, que tenga presupuesto autónomo, no creo que no vamos a poder entrarle de lleno a atacar los problemas que tiene la ciudad. Estaban de acuerdo, en donde estaban los desacuerdos es, a ver, aquí se asientan los poderes, aquí están los congresos, aquí están, bueno, dijeron todo lo que tenemos aquí en la capital de la República, pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta Ciudad de México? Ciudad México, México, ciudad, nunca se pusieron de acuerdo. Bueno, yo creo que el nombre, ¿no? No tanto el nombre, porque es la capital de la República, y cómo va a quedar el asentamiento de los poderes. Claro, yo creo que ahí debe Es el de... Estado 32. Sí. Exactamente, es el Estado 32, y creo que debe de haber una interacción de tal forma entre el poder local y el poder federal para que no contravenga las mismas disposiciones que establece la Constitución. Y bueno, y también... Dijeron que Brasilia no, pues se le están pensando... No, pero viene algo que comentaste, Nino. A ver. Tú preguntabas, ¿es garantía si ya se ha asestado el que tengamos ya el pleno Sí. goce de todo lo que son nuestros derechos? Yo creo que hay 31 estados que tienen entre todas sus facultades, constitucionalmente sus derechos, y no ha sido garantía para la mayoría de los estados de la República el pleno ejercicio de los derechos, de los jóvenes, de las mujeres. Eso no es la garantía, no es por obra de magia el que ya convirtiéndose constitucionalmente en la entidad número 32, con un congreso y demás, sea la garantía. La Ciudad de México está preparada para esa reforma constitucional porque tiene ya las bases sentadas, cimentadas en cuestión del reconocimiento de nuestros derechos a la ciudadanía, en el reconocimiento de las libertades, y mucho tiene que ver efectivamente el asunto presupuestal. Pero me También pregunto si también la ciudad, si también los delegados del PRD están listos para que se les transparenten recursos que ellos etiquetan a discreción muchas veces, o para transparentar los 1,775 comités ciudadanos que tienen en su control, que usan el 3% del presupuesto participativo. Y bueno, no sé aquí quién haya visto cómo se utiliza el presupuesto participativo, no sé siquiera cuántos de esos 1,775 comités ciudadanos en realidad existen, o muchos en realidad no existen y simplemente toman las prerrogativas de las delegaciones. ¿Tú crees que también está listo para la transparencia? Sin duda se debe instrumentar. Viene acompañada, la reforma política constitucional que requiere el DF debe venir acompañada de instrumentos y de los mecanismos necesarios que normen todas y cada uno del ejercicio del presupuesto, y no solamente en los comités ciudadanos, y no solamente en las delegaciones, todas y cada una de las dependencias, de las secretarías que tienen el mayor número de presupuestos para los programas sociales que han transitado de ser programas sociales asistencialistas a derechos universales adquiridos. A eso me refiero. Si ya tenemos una base de derechos adquiridos y constitucionalmente podemos garantizarlos más, debemos de nuevo. ¿Alguien quiere abordar sobre esta misma pregunta? ¿Sobre la misma pregunta que hizo o planteó? Sobre la respuesta de Inés. Sobre la respuesta de Inés. En cuanto a la instrumentación, me parece ahí hay un punto clave, ¿no? Sí, es necesaria la instrumentación, pero entonces tener el pleno derecho y goce de todo el presupuesto, entonces está yendo hacia lo mismo. El presupuesto y todos estos derechos no son en favor de la ciudadanía. Son en favor de que, porque estas instrumentaciones deben ser en favor de la ciudadanía, claro, se debe instrumentar. Estas instrumentaciones son igual a lo que te mencionaba, es una élite política que se va a instrumentar y el presupuesto se va a ir hacia eso mismo. Entonces, como tal, o sea, sí, es importante que haya esta regulación, pero que se enfoque en lo que se tiene que enfocar. Hemos estado hablando del presupuesto y vean la cantidad de municipios endeudados que no, tienen pero para pagar en horrible, toda la República Mexicana. Pero ya se tiene la toda la solución. República Mexicana. La bolsa. Ya se tiene la solución. La bolsa Ya dijo que pide los Peña diputados. Nieto que hay que Es que es todo el desendeudarlos. país, Y hay entonces, que a lo pagar mejor- todo lo que se gastó en Pero, su campaña. entonces, Peña Nieto ya dijo que se está pidiendo a los diputados una gran bolsa para sacar, para rescatar. Oye, entonces, Mira, sobre lo que se gastó Peña, digo, el IFE ya lo auditó. Le falta Bueno, todavía no lo todavía audita. que... Todavía No, no lo pero audita. el Está bien, primer déjala hablar y candidato, después tú el contestas. primer candidato al que el Fernanda, IFE tú vas después. auditó Correcto. fue a Peña, ¿no? Entonces esperaremos la resolución y pues esperaremos a ver cómo le va al resto de los candidatos. No, y qué Bueno, bueno entonces que... Estaremos digo, atentos. No, y qué estaremos bueno atentos, pero solamente todavía que no está, digo, pero la no, auditoría, ese ¿no? candidato ya no es como cualquier candidato, es la auditoría a quien, como dice el que va de salida, haya sido como haya sido, va a ser presidente de la República. Al próximo presidente de la República. Yo creo, pero perdóname, cualquier no candidato. podemos, o sea, yo sí creo que entonces tenemos aquí una falta de, o sea, hay un hueco. No podemos pensar
que la transparencia está en términos de quién será o no el No, presidente, no. porque entonces estaremos Por supuesto que no. dudando de nuestras instituciones. A mí lo que me ¿No? preocupa... Sí, Pues, claro que sí, tenemos una crisis pero no es una institucional. A ver, espérame. A mí lo que me preocupa es la panacea. La deuda Estamos municipal. hablando de una panacea de que, bueno, en el momento que tengamos esta reforma, vamos a manejar y a controlar y a coordinar el presupuesto. No es cierto. Es que no es Los la panacea. municipios están fregados. Claro, No, por pero supuesto. no tiene por qué ser una generalidad. A ver, Habría que preguntarnos cómo regulan las finanzas esos municipios, y no solo los municipios, sino cómo el En toda la República. Por eso, cómo los estados están regulando esos municipios tan endeudados. Sí, claro que son un foco de atención, y claro que la medida de perdonarles la deuda o de hacer cooperacha para perdonarlos no es la solución. Yo creo que sí es un trasfondo. Yo creo que sí es un Sí, trasfondo por muy grande supuesto. de cómo el estado, no el municipio en sí mismo, que es la célula, sino cómo el estado, el gobernador y la oficina del gobernador están auditando esos municipios. Yo creo que el tema está ahí. Y si Yo me creo que permiten, también debemos de ponernos Pan. a pensar más allá. Digo, qué padre que todos hablen de rendición de cuentas, algo que Acción Nacional lo hizo tangible, lo hizo verdadero. Y creo que en el Distrito Federal ya no nos vayamos a otros estados. Digo, tanto el PRI como el PRD, incluso el mismo PAN, tenemos cola que nos pisen. Pero vayámonos a lo que es de fondo. Digo, ya con la reforma política no vamos a cambiar, como bien decían, que de la noche a la mañana ya vamos a ser ciudadanos de primera. No. Creo que debe existir voluntad política y sobre todo basarnos en el ciudadano y darle incluso más poder al ciudadano, y con ese poder al ciudadano evidentemente que nos empiece a auditar a los que estamos No es en una- el ejercicio. no es una A mí panacea. me parece que Jorge. juegan los partidos con un falso discurso, el falso discurso de la transparencia y la rendición de cuentas, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado que Enrique Peña Nieto, por ejemplo, habla de rendición de cuentas y cubre a su tío Montiel, ¿no? Que todos sabemos que es el gran corrupto del Estado de México, que toda su familia, a través del proceso histórico en el que han controlado el Estado de México, han hecho y deshecho lo que quieren con los recursos públicos. No hablemos del PAN, apenas nos redondó el presidente de la República hace 2 años con 65 mil millones de dólares al país, y esa deuda yo no la veo reflejada en la garantía de los derechos de los mexicanos. Lo hacen para seguir pagando deudas que tienen de hace antaño, que generaron otros gobiernos. En última instancia, el conflicto no se habla de partidos, es un conflicto estructural. Son partidos que obedecen a una necesidad política. Unos partidos que obedecen a seguir elaborando un proyecto neoliberal y seguir empujando un proceso de acabar con los derechos, de tener un control político más férreo, de vender el país al extranjero, y otro partido como el PRD que está inmerso en un conflicto político permanente, que no logra definir un proyecto y un estado de nación. Entonces estamos inmersos los ciudadanos en un conflicto de élites que están tratando de solucionar de manera muy pragmática. de chile, de dulce y de manteca no funcionó. Yo ¿Es estoy, a lo que te estás refiriendo? yo estoy de acuerdo con Fernanda. 3 partidos políticos y no me dan solución. Fernanda menciona algo muy Pero hay dos importante. Fernandas. Fernanda de la UAM. Fernanda de la UAM. Estoy de acuerdo cuando dice, efectivamente pareciera que esos instrumentos o los mecanismos requeridos para la transparencia y la rendición de cuentas, pareciera que son para los funcionarios y no para la ciudadanía. Estoy de acuerdo que se necesitan los instrumentos, pero no caigamos solamente en que no, porque entonces solamente es fortalecer a los funcionarios y demás. La normatividad, la reglamentación en términos de transparencia y rendición de cuentas, y se lo digo a aquel del PAN, que dice que fue el gran avance en transparencia, no es burocratizando la transparencia, no es hacer un instituto de IFAI y ya con eso. Tiene que ver con toda una cultura política, ciudadana, con debe ser de manera transversal en cualquier política pública el tema de la transparencia. Si también la ciudad, si también los delegados del PRD están listos para que se les transparenten recursos que ellos etiquetan a discreción muchas veces, o para transparentar los 1.775 comités ciudadanos que tienen en su control, que usan el 3% del presupuesto participativo. Y bueno, no sé aquí quién haya visto cómo se utiliza el presupuesto participativo, no sé siquiera cuántos de esos 1.775 comités ciudadanos en realidad existen, o muchos en realidad no existen y simplemente toman las prerrogativas de las delegaciones. ¿Tú crees que también está listo para la transparencia? Sin duda se debe instrumentar. Viene acompañada, la reforma política constitucional que requiere el DF debe venir acompañada de instrumentos y de los mecanismos necesarios que normen todas y cada uno del ejercicio del presupuesto, y no solamente en los comités ciudadanos, y no solamente en las delegaciones, todas y cada una de las dependencias, de las secretarías que tienen el mayor número de presupuestos para los programas sociales que han transitado de ser programas sociales asistencialistas a derechos universales adquiridos. A eso me refiero. Si ya tenemos una base de derechos adquiridos y constitucionalmente podemos garantizarlos más,
debemos de ¿Alguien quiere abordar sobre esta misma pregunta? ¿Sobre la misma pregunta que hizo o planteó? Sobre la respuesta de Íñigo. Sobre la respuesta de Íñigo. En cuanto a la instrumentación, me parece ahí hay un punto clave, ¿no? Sí, es necesaria la instrumentación, pero entonces tener el pleno derecho y goce de todo el presupuesto, entonces está yendo hacia lo mismo. El presupuesto y todos estos derechos no son en favor de la ciudadanía, son en favor de que, porque estas instrumentaciones deben ser en favor de la ciudadanía, claro, se debe instrumentar. Estas instrumentaciones son igual a lo que te mencionaba, es una élite política que se va a instrumentar y el presupuesto se va a ir hacia eso mismo. Entonces, como tal, o sea, sí, es importante que haya esta regulación, pero que se enfoque en lo que se tiene que enfocar. Hemos estado hablando del presupuesto y vean la cantidad de municipios endeudados que no, tienen pero para pagar horrible, en toda la República Mexicana. Pero ya se tiene la solución. solución. La República Mexicana. La bolsa. Ya se tiene la solución. La bolsa ya dijo que pide los Peña Nieto que hay que desendeudarlos. País, y hay que pagar mejor, todo lo que se gastó en su pero, campaña. Entonces, Peña Nieto ya dijo que se está pidiendo a los diputados una gran bolsa para sacar, para rescatar. Oye, entonces, Mira, sobre lo que se gastó Peña, digo, el IFE ya lo auditó. Le falta bueno, todavía no todavía lo que... audita. No, Todavía pero el primer candidato al que el ir. IFE auditó fue a Peña, ¿no? Entonces esperaremos la resolución y pues esperaremos a ver cómo le va al resto de los candidatos. No, y qué bueno entonces, que... estaremos atentos. No, y qué estaremos bueno atentos, pero solamente todavía que no está, digo, pero la no, auditoría a ese candidato ya no es como cualquier candidato, es la auditoría a quien como dice el que va de salida, haya sido como haya sido, va a ser presidente de la A República. tu máximo presidente de la República. Yo creo, pero perdóname, no candidato. podemos, o sea, yo sí creo que entonces tenemos aquí una falta o sea, hay un hueco, no podemos pensar que la transparencia está en términos de quién será o no el presidente, porque entonces estaremos dudando de nuestras instituciones. A mí lo que me preocupa, sí, claro que sí, a ver, espérame. A mí lo que me preocupa es la panacea. La deuda Estamos municipal. hablando de una panacea de que, bueno, en el momento que tengamos esta reforma, vamos a manejar y a controlar y a coordinar el presupuesto. No es cierto. Es que no es Los la panacea. municipios están fregados. Claro, No, por pero no supuesto. tiene por qué ser una generalidad. A ver, Habría que preguntarnos cómo regulan las finanzas esos municipios, y no solo los municipios, sino cómo el En toda la República. Por eso, cómo los estados están regulando esos municipios tan endeudados. Sí, claro que son un foco de atención, y claro que la medida de perdonarles la deuda o de hacer cooperacha para perdonarlos no es la solución. Yo creo que sí es un trasfondo. Yo creo que sí es un trasfondo muy grande de cómo el estado, no el municipio en sí mismo, que es la célula, sino cómo el estado, el gobernador y la oficina del gobernador están auditando esos municipios. Yo creo que el tema está ahí. Y si Yo me creo que permiten, también debemos de ponernos a pensar más allá. Digo, qué padre que todos hablen de rendición de cuentas, algo que Acción Nacional lo hizo tangible, lo hizo verdadero. Y creo que en el Distrito Federal ya no nos vayamos a otros estados, digo, tanto el PRI como el PRD, incluso el mismo PAN, tenemos cola que nos pisen, pero vayámonos a lo que es de fondo. Digo, ya con la reforma política no vamos a cambiar, como bien decían, que de la noche a la mañana ya vamos a ser ciudadanos de primera, no. Creo que debe existir voluntad política y sobre todo basarnos en el ciudadano y darle incluso más poder al ciudadano. a ver, una transfusión la entiendo, la comprendo, pero sanguínea. Exactamente ese es el punto, o sea, no nos vemos, yo insisto, que No, el PRI, entonces, PAN, PRD, como todos los partidos políticos que existen en la actualidad Hacemos del DF. un republicano y un demócrata y para afuera los demás. ¿O qué? No, No, son no, partidos- no, para nada. son Para nada hay que partidos garantizar totalmente ese partido. La pluralidad No, mi partidista. partido el no presidencialismo funciona. debería ir con 2 partidos. A ver, Fernanda. Pero aquí ya es más parlamentario. Revisa tus cámaras. Varias cosas, ¿no? Varias tus cosas. cámaras. La naturaleza orgánica del país es el plural. presidencialismo se hace con 2 partidos, si no, no funciona. Pero esto no Por es eso presidencial. tenemos un sistema así. No, Punto. no es Sí, eso es teoría. semipresidencial. Eso Es es teórico. teoría. Eso Es ya Mauricio Fernanda, Beller. ayer- Es Mauricio Ayer nació Beller. otro partido, Punto. Morena, Sí, otro lamentable. partido Estamos más. hablando de cosas serias. No estamos hablando de cosas serias. Ya no es No, ya no es fortalece a la- A ver, no nos Fortalece la balcanicemos. democracia. Yo quiero regresar, a ver, si me permiten, yo sí quiero regresar No, al tema que es de la mesa, que es el de la reforma Misóginos. política. Si no me, oigan, no, déjenme hablar, chavos. No, regresando al tema, ¿no? Que hoy nos compete. Sí, o sea, en el tema presupuestal, lo que les quiero decir es, yo creo que con la reforma política, ¿no? Le estamos dando facultades a o pudiésemos darle facultades a un Congreso para que tenga poder sobre cierta lana, ¿no? Pero es gente que nosotros elegimos para que nos gobierne en el DF. Hoy
quien da esa lana y quien nos dice más o menos cómo tiene que ir es el Congreso de la Unión. No, sí, Y claro. perdón, esa es la parte en la que a nosotros nos interesa que deberíamos legislar. Ese dinero debería estar en manos de un Congreso bien constituido que fuera del DF. Lo que decía Nino, la panacea. Creo que la panacea en la repartición, y nos estamos yendo a gastar el dinero que todavía no tenemos, creo que debemos de pasar de un tema paternalista a un tema subsidiario. Digo, un tema De subsidiario, garantía de universalidad. Es que es el tema de ejercicio del dinero. ejercicio presupuestal, pero responsable. Punto. Y quiero Claro. también entrar a un nuevo tema, que es la nueva normatividad en seguridad y procuración de justicia. Ya nosotros tendríamos autonomía para nombrar incluso al procurador del Distrito Federal. Digo, ya entraríamos a un tema de seguridad, y debo reconocer como panista que soy, que el gobierno de la ciudad ha hecho un trabajo increíble en cuanto a seguridad pública. Asaltos hay, pero, digo, el tema de las cámaras, Nino, después Sí, no por me pongas supuesto. cámaras, Yo estoy de acuerdo no con me el pongas caras, pero de a verdad. comparación del resto de los 31 estados, digo, aquí no Es tenemos a una la ciudad Marina, segura. no tenemos militarizada la ciudad, no tenemos el tema de la derecha, que es criminalizar a Aquí las el pacto con la no, aquí el pacto con la delincuencia es más fino. No, no, no. A ver, Héctor Mora. El tema es cohesión social. Aquí el pacto Mora. con la delincuencia es más fino que en otros estados. Eso Es hay que cohesión eso hay que social, reconocerlo. Bueno, habría que... A mí no me gustan las especulaciones, entonces el pacto de la delincuencia lo hacen todos los poderes del Estado, PRI, PAN, PRD, todos pactan con la delincuencia. Es lo que está diciendo. Yo creo que no debemos ser Eso es lo que irresponsables. está diciendo el pacto. A ver, con la uno por delincuencia. uno. A A ver, que me aclare el término. Plantea y el ustedes término. van por Sí, alusión. porque entonces yo voy a desconfiar de todo el gobierno porque pacta con la delincuencia. A ver, ¿No está mal? No, ¿No estaría partamos- mal? Partamos de un Es un tema principio muy primero. delicado. Cuando hablamos de reforma política, ¿por qué yo me siento un ciudadano de segunda? Y lo dije y varios aquí estuvieron de acuerdo. No, yo no. Porque al día de hoy, si esta ciudad hay algo que no tiene, son equilibrios políticos. La avasalladora de lo que se dice izquierda en esta capital es increíble. Es increíble que al día de hoy tengan que hacerse de artilugios como hacerse de diputados de otras facciones que ganaron por otros partidos. Bueno, a fin de cuentas lo mismo para hacer mayoría en la asamblea. Ese es el tipo de cosas que no permite que los ciudadanos se encuentren debidamente bien representados. Porque es increíble que si el Partido Verde, el PRI, el PAN, el PANAL y todos los demás partidos se unen para impulsar un tema tan sencillo como transparentar la comisión de gobierno de la Asamblea Legislativa, no lo pueden hacer porque no se los encuentran alcanza. a una aplanadora que no les va, que por el simple 50+1 no los va a dejar. ¿Dónde entran los equilibrios? En el momento en el que tomamos una estructura básica y la principal que tienen todos los demás estados, que son los cabildos, y darle figura de ayuntamiento a nuestras delegaciones y de municipios. ¿Por qué? Porque estas figuras en todo el país se hacen de todas las expresiones políticas. Sí, algunos obtienen mayoría, los regidores del partido obtienen mayoría, pero se toman en cuenta todas las expresiones políticas y no se permiten las mayorías absolutas, como al día de hoy el PRD lo logra en la Cámara de Diputados. Es un ejercicio de incongruencia. Se sienten mayoriteados en San Lázaro y se quejan del mayoriteo cuando ellos harán cosas muy diferentes en la Asamblea Legislativa. Y en cuanto al segundo tema, de que dije que ya me tacharon de irresponsable, que por qué el pacto con el crimen organizado aquí en el Distrito Federal es más fino, pues yo creo que aquí no hay que pecar tampoco de ingenuidad. Si yo no peco de irresponsabilidad, aquí tampoco hay que pecar de ingenuidad. Sabemos las relaciones que tienen con el crimen organizado todos los partidos en muchos de los estados de la República. ¿Todos? No era la Yo los palabra. desconozco. Con muchos. ¿Todos? Yo no tengo relación con el crimen organizado. Héctor, digo, no generalices. No, Todos son sospechosos. Bueno, lamentablemente en un país en el que el crimen organizado ha creado un estado dentro del estado, sería ingenuo no creer que ¿Quién contesta? que de cierta que se la forma- antecedente. Todos, partido, no, Héctor. uno por uno. A ver. A ver, Nino, Vamos a ver. mira, Ella no habla. Es la equidad. me parece que está como... Está totalmente polarizada aquí, o sea, no la mesa, la situación, o sea, la situación política es una, la reforma política es una, pensamos que eso le va a ayudar a los ciudadanos y mira, la vida del ciudadano está, o sea, muy fuera de las cámaras. Ahora, a mí me llama la atención, es a lo que iba. Vemos que hay una urgencia de una reforma política en el DF, en todo el país en general. Hay una urgencia de reformas educativas, laborales. Hay una desconfianza de tanto de